Antes de empezar les agradecería que se suscribieran y activaran la campanita y dieran like si lo hiciste. Eres la persona más guapa y guapo del mundo. Capítulo 41. Trabajo de aldea. A la entrada del pueblo, un grupo de marines fuertemente armados avanzaba con paso decidido, guiados por varios vecinos preocupados. Al frente, el alcalde, visiblemente ansioso. Oficial, esos piratas están dentro, dijo con urgencia. Y también hay alguien, muy grande. Hermosa, sí, pero con cuerpo de pez y torso humano. Es una criatura como nunca antes habíamos visto. Por favor, asegúrese de arrestarlos. La dueña del bar, Makino, sigue dentro y no ha salido. Estamos muy preocupados por su seguridad. No te preocupes. Los marines están aquí para cumplir con su deber. Capturaremos a esos piratas. Sin perder tiempo, las filas se reorganizaron. Decenas, cientos, de marines armados con fusiles y espadas rodearon el bar party, cerrando el perímetro con precisión. Dentro del Partis Bar, los piratas se habían atrincherado lo mejor que pudieron, usando mesas, sillas y botellas vacías para bloquear la pared que Tiberión había destruido y las entradas restantes. El muro improvisado no ofrecía protección real, pero era todo lo que tenían. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde está el señor Tiberión? ¿Por qué no ha vuelto todavía? Somos piratas. Si entran, nos arrestarán a todos. En un rincón, Shirahoshi temblaba. Tenía las manos apretadas contra el pecho, el cuerpo encogido, y cada paso que oía afuera la sacudía como una pesadilla recurrente. El miedo que una vez sintió en Sabaody la estaba envolviendo nuevamente. Y luego. De la puerta lateral se oyó un leve crujido. El sonido fue suave, pero suficiente para silenciar al instante todas las voces. Apareció Makino. Salió de la parte trasera con una calma que contrastaba con la tensión del bar. Vestía una bata limpia de suave tela verde claro que la cubría por completo, dejando solo la cabeza al descubierto. La prenda ocultaba todo rastro de lo ocurrido horas antes. Caminaba descalza, con pasos cortos y mesurados. Su rostro, aún ligeramente enrojecido, no podía ocultar el cansancio. Unas tenues sombras marcaban sus ojos, y su expresión denotaba un cansancio silencioso, como si su energía se hubiera agotado poco a poco. Aún así, mantuvo la compostura. Una mano descansaba contra la pared para sostenerse. La otra permanecía cerca de su pecho, firme pero temblorosa. Su cabello, suelto y recién cepillado, caía naturalmente sobre sus hombros, y la luz que entraba por las ventanas le daba un brillo suave. Parecía un ángel. Y cuando habló, su voz era tan suave que pareció romper el pánico. No te preocupes, todos se giraron hacia ella, apenas respirando. Estás bajo la protección de Tiberión. Les diré a los marines que no me hiciste daño, que solo viniste aquí a beber y comer en paz. Los piratas la miraron con asombro. Uno de ellos, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, gritó emocionado. Gracias, jefe. La dueña realmente merece ser la elegida por el jefe. Y qué alivio. Con el jefe de nuestro lado, quizá nos dejen vivir. Sí. Mientras sigamos con vida, el señor Tiberión no nos abandonará. Estoy seguro de que cuando regrese. Sus palabras eran un torpe intento de aferrarse a la esperanza. El miedo no había desaparecido. Simplemente permanecía agazapado, silencioso, esperando. Porque en el fondo todos compartían las mismas preguntas. ¿Qué pasaría si Tiberión no regresara? ¿Y si para él solo fuesen herramientas desechables? Nadie lo dijo. Pero todos lo pensaron. Hermana Makino, tengo miedo. Mi esposo aún no ha regresado, murmuró Shirahoshi con voz temblorosa, mirando a Makino con ojos grandes y brillantes llenos de ansiedad, como si ella fuera el único refugio que le quedaba. Todavía podía sentir en Makino el reconfortante aroma de su marido, ese olor masculino que la envolvía como un abrigo invisible, dándole una fugaz sensación de seguridad. Makino le sonrió suavemente. No te preocupes, Shirahoshi. No va a pasar nada. No has hecho daño a nadie. Te cuidaré, y cuando Tiberión regrese, te entregaré sano y salvo. Lo prometo. Sus palabras no vacilaron. Habló con una ternura tan sincera que parecía conocerla de toda la vida. A pesar del imponente tamaño de Shirahoshi, Makino la trataba como una hermana mayor a una niña asustada. Parte de ese afecto nacía de un vínculo más profundo. Ambas eran mujeres de Tiberión. Y en su ausencia, Makino sentía que era su deber protegerla. No por obligación, sino por convicción. Porque eso era lo que haría una mujer de verdad. Y eso era Makino. Una mujer de corazón amplio, gentil y valiente. De repente, el sonido de botas pisando fuerte el suelo se acercó y, sin previo aviso, la puerta del Partis Bar se abrió de golpe. Que nadie se mueva. Manos arriba.
Si alguien se mueve, disparamos sin dudarlo. Los piratas levantaron las manos inmediatamente. No disparen, por favor. Nos rendimos. En medio del caos, Makino dio un paso al frente. Aunque su cuerpo estaba débil, aunque cada paso le costaba esfuerzo, se interpuso entre los marines y Shirahoshi. Temblando pero decidida, se paró frente a la sirena con los brazos extendidos. Oficiales, por favor. No le hagan daño. Ella es mi hermana menor. Los marines se detuvieron, confundidos por la escena. Makino respiró hondo y dio un paso al frente, enfrentándose a docenas de hombres armados con rifles y espadas. Era solo una mujer de la aldea, sin entrenamiento ni protección. Pero en su voz había algo más fuerte que el miedo. Convicción. Solo vinieron aquí a comer y beber. No le han hecho daño a nadie. Soy testigo de ello. Y entonces, de entre la multitud que observaba desde atrás, apareció una figura familiar. Esperen. Oficiales, por favor. Era Uob Slap, el alcalde. Al oír la voz de Makino, se abrió paso entre los marines hasta que quedó frente a los oficiales, jadeando y con el rostro tenso. Es de nuestro pueblo, dijo, señalando a Makino. Es la dueña de este bar. Una joven amable que siempre ha estado ahí para nosotros. No tiene ninguna conexión con esos piratas. Por favor, no la confundan con uno de ellos. Basta, señorita. No defienda a los piratas. Son expertos en mentir. Claro, si cooperan pacíficamente, no tenemos derecho a hacerles daño. Pero si se resisten, los convertiremos en coladores. Soldados. Arresten a todos los cómplices de Tiberión Anma. Makino intentó decir algo más, quería defender a su gente, pero Uob fue más rápido. Dio un paso adelante y le tapó la boca con la mano, conteniendo su impulso. ¿Qué haces, Makino? Cállate. Susurró angustiado. ¿Tienes idea de cuántos marines vinieron esta vez a capturarlos? Si no fueran tan peligrosos, no habría tanto alboroto. Su voz temblaba, pero sus palabras estaban llenas de sinceridad. Lo importante es que estés a salvo. Durante todo el tiempo que no saliste, todos en el pueblo estábamos muy preocupados por ti. Incluso pensamos que... Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Pero, por lo que vemos, solo te llevaste un buen susto. Eso nos tranquiliza. Makino intentó apartar la mano del alcalde, pero su cuerpo no respondió. Toda la fuerza que una vez tuvo, se la había entregado a Tiberión. Ahora solo quedaba un profundo vacío que le impedía siquiera resistirse. Inmóvil, observó impotente cómo los marines comenzaron a sacar a Shirahoshi y a los demás del bar, uno por uno. Las lágrimas nublaron su visión. Ella quería hacer algo, decir una última palabra, defenderlos de alguna manera, pero ya no podía. Todo fue inútil. Shirahoshi miró hacia atrás con nostalgia, con sus ojos fijos en su hermana mayor, Makino. Quizás, en ese momento, algo dentro de ella había cambiado. Quizás estaba empezando a comprender. Sabía que si se negaba a seguir a esos soldados de mirada dura, podría poner a Makino en peligro. Y por eso no se resistió. A pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, caminó dócilmente hacia la salida junto a los marines. ¿Sabes dónde está mi marido? Preguntó una vez afuera. Miró a su alrededor con ansiedad. No había rastro de Tiberión por ninguna parte. Y lo más inquietante. Ni siquiera podía sentir su presencia. ¿Tu esposo? ¿Y quién es? Respondió uno de los marines con indiferencia, aunque con la mirada fija en ella. En silencio, pensó que nunca había visto una criatura tan grande y hermosa. Jeje, oficial, el esposo de la señorita Shirahoshi no es otro que Tiberión Anma, aclaró otro de los piratas mientras era escoltado. Por cierto. ¿Alguien sabe cómo está el señor Tiberión ahora mismo? HMPH. Deja de soñar con Tiberión Anma. Lo aplastó de un manotazo el tirano Bartolomeu Kuma. A estas alturas, probablemente se haya ahogado en el mar, se burló uno de los marines con frialdad. Los marines que los escoltaban pertenecían a una división local. Su impresión de Tiberión era puramente negativa. Lo veían como un monstruo, un criminal despiadado. No sabían, ni les importaba, quién era realmente. Pero si hubieran sido marines del cuartel general, la historia habría sido diferente. Porque para muchos de ellos, Tiberión no era un monstruo. Él fue el hombre que se atrevió a desmembrar y ejecutar públicamente a un noble mundial. Y por eso lo respetaban en secreto. Por lo menos, no lo odiaban como estos soldados ignorantes, quienes nunca entenderían lo despreciables que podían ser los nobles mundiales, pero aún así condenaban a quien se atrevía a desafiarlos. Marido, había sido golpeado y arrojado al mar. Al escuchar esas palabras, las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Shirahoshi. Pero ella no gritó en voz alta.
Ella recordó lo que le había dicho Tiberión. Como mi mujer, debe ser fuerte. Conteniendo los sollozos, se secó los ojos con una mano temblorosa y, aunque las lágrimas seguían cayendo en silencio, se obligó a respirar profundamente. Ella tenía que obedecer. Tenía que ser fuerte por él. Y así, cerró los ojos, concentrándose, tratando de conectarse con su poder, su habilidad de hablar con los reyes del mar. Reina, ¿por qué sufres tanto? ¿Quién te hizo daño? Si fue Lord Tiberión, no hemos dicho nada. Pero si fue otra persona, simplemente da la orden, reina, y reuniremos a todos nuestros hermanos para destruirlos. Aunque se escondan en una isla remota, arrancaremos esa isla del mar. Bajo las aguas cercanas a la aldea de Foosa, el mar no dejaba de agitarse. En las profundidades, un grupo de reyes del mar flotaba inquieto. Sus enormes ojos brillaban de nerviosismo. Sniff, a mi marido lo arrojaron al mar. ¿Lo puedes encontrar? Usando su haki de observación, Shirahoshi estableció un vínculo mental con los reyes del mar. Aunque unilateral, el vínculo era claro. Su alma les hablaba desde lo más profundo de su miedo y su dolor. No te preocupes, reina. Déjanos esto a nosotros. Daremos la orden a todas las criaturas marinas de East Blue. Mientras Lord Tiberión esté en estas aguas, lo encontraremos. Lo prometemos. Y si ya no está aquí, si ha cruzado a otros mares, con una sola orden tuya, reina, todas las bestias marinas del mundo obedecerán tu llamado. Donde quiera que esté, lo traeremos de vuelta. Gracias a todos, por favor, encuentren a mi esposo pronto, aunque el miedo aún la invadía, Shirahoshi sintió una leve sensación de consuelo. Una suave calidez iluminó su tristeza. Ella ya no estaba sola. En un buque de guerra de la marina, rumbo a la aldea de Foosa. El aire en la cubierta era sofocante. Todos los marines presentes estaban presenciando una escena imposible de describir con palabras. Sus rostros estaban pálidos como el mármol, sus cueros cabelludos entumecidos y una tensión involuntaria los recorría de la cabeza a los pies, haciendo incluso que sus nalgas se apretaran de terror. Nadie parpadeó. Ante ellos, una visión que desafiaba toda lógica. Sir Crocodile, uno de los temidos 7 señores de la guerra del mar, un monstruo conocido mundialmente por su poder y crueldad. Reducido a un silencio absoluto. No por una larga batalla. No por heridas visibles. Lo habían sometido por detrás, sin tiempo para defenderse. Estaba completamente dominado. Había sido violado. Tras su ataque Tiberión bajó lentamente los brazos, dejando que el vapor emanara de su piel. Cada músculo latía con fuerza, brillando con cada pulso, irradiando un aura salvaje e incandescente. En el suelo, Cocodrilo yacía acurrucado, inmóvil, en posición fetal. No hizo ningún sonido. Sus ojos, abiertos de par en par, estaban vacíos. No había fuego, ni rabia, ni identidad. Lo que una vez fue orgullo, fuerza y arrogancia. Se había desvanecido por completo. No fue una simple derrota. Fue una aniquilación interna. Crocodile no solo dudaba de su poder. Dudaba de su propia existencia. De su hombría, de su propósito, de todo lo que alguna vez había creído que era. La realidad lo había golpeado con una fuerza tan devastadora que había borrado su esencia misma. Tiberión giró lentamente la cabeza. Su mirada, teñida de rojo, se posó en los marines en cubierta. Sin alzar la voz, habló con una frialdad que calaba hondo. Oye, ¿tú también lo viste, no? La simple pregunta los dejó a todos paralizados. Fue como si los hubieran sacado de una pesadilla sin previo aviso. De repente, el pánico los consumió. Respiraban conteniendo la respiración, piernas temblorosas, ojos abiertos de terror. El instinto se impuso a todo entrenamiento. Huir. Un estruendo de pasos, gritos y cuerpos cayendo resonó por la cubierta. Sin mediar palabra, los marines comenzaron a arrojarse por la borda. Uno tras otro, sin dudarlo. Como ratas huyendo de un barco en llamas. Las órdenes, la jerarquía y el honor ya no importaban. Habían visto algo que no debían ver, y sabían con certeza que si se quedaban serían los siguientes. Pero su escape no duró mucho. Apenas se habían adentrado unos metros en el agua cuando la superficie del océano se abrió. Siluetas enormes irrumpieron violentamente. Mandíbulas gigantescas, ojos colosales. Reyes del mar. Un paquete entero. Sin piedad, sin previo aviso, se abalanzaron sobre los desesperados marines que nadaban abajo. En segundos, el agua se tiñó de rojo. El vasto e implacable mar había reclamado su tributo, como si obedeciera a una voluntad superior. ¿Sabían lo que hacían? ¿Los habían estado esperando? Era como si el destino mismo hubiera preparado el sacrificio. En cubierta, Tiberión observaba la escena con los ojos entornados. Su expresión era fría e inmutable.
El viento agitaba su melena roja, y solo un taparrabos ajustado envuelto alrededor de su cintura le cubría la ingle. Presionó el pie contra la madera astillada, flexionó los músculos y se lanzó al cielo. Como un meteorito invertido, se elevó varios metros y, en pleno vuelo, aterrizó ágilmente en el lomo de uno de los reyes del mar, uno que tenía forma de jirafa. La criatura, lejos de resistirse, inclinó la cabeza en señal de sumisión. Sin cambiar el tono de su voz, Tiberión dio su orden. Y llévame a la aldea fosa. Rápido. Capítulo 42. Sus labios permanecieron quietos, sus ojos abiertos pero vacíos, perdidos en una espesa niebla que parecía no tener salida. No fue el orgullo lo que lo mantuvo callado, fue algo peor. Como si su mente hubiera abandonado su cuerpo. Garp apretó los dientes, dominado por una furia creciente. Lo agarró por el cuello y lo levantó de un tirón. Bastardo. ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿Dónde están los soldados de este barco? Y responde. Y sin esperar respuesta, le dio un puñetazo directo a la cara. Pero Cocodrilo no se defendió. No se inmutó. No emitió ningún sonido. Simplemente cayó boca abajo, como un saco vacío. Y fue entonces, mientras su cuerpo se desplomaba, que Garp notó algo fuera de lugar. Un extraño desgarro, discreto pero inconfundible, cerca de la parte inferior de su ropa. Se quedó inmóvil, observando en silencio. Ante él no había ningún enemigo. Solo quedaba el cascarón vacío del hombre que una vez fue Cocodrilo. Y en ese momento, la conclusión fue inevitable. No hacía falta decirlo en voz alta. Su rostro lo decía todo. Pensar que una vez fuiste un pirata temido. Murmuró, bajando la cabeza lentamente. Te enfrentaste a Barba Blanca, incluso a Bala. ¿Qué agallas tenías? Y ahora mírate, así es como termina. Orgullo destrozado, espíritu destrozado. Ni siquiera puedes hablar. TCH. Ya no eres más que un Inuit Shichibukai. En este estado, no sirves para nada, gruñó, retrocediendo con disgusto. Entonces, sin decir otra palabra, le dio una fuerte patada que hizo que el cuerpo inerte de Crocodile rodara por la cubierta. Aterrizó con un ruido sordo y hueco, como el eco de una caída hacia la nada. Arréstenlo. Y prepárenlo para su traslado a Impel Down. Pueden venir a recogerlo en unos días. Sí, vicealmirante Garp. Varios marines se acercaron con cautela. La escena aún los tenía nerviosos, y aunque sabían que Crocodile estaba derrotado, se movían con la cautela de quien no está seguro de si el monstruo aún respiraba. Pero no hubo resistencia. Crocodile se dejó encadenar con esposas Kairoseki sin decir una sola palabra. Y lo escoltaron hasta una celda en los niveles inferiores de la nave. Vicealmirante Garp, acabo de notar que la capa negra de Crocodile tiene un agujero bastante grande en la espalda. ¿Podría ser esa la pista que buscamos? Uno de los marines que había regresado de encerrar a Crocodile comentó de repente. Antes de que Garp pudiera responder, otro soldado entró corriendo, visiblemente conmocionado. Vicealmirante. Encontramos esto entre las pertenencias de Crocodile. Estaba escondido en un compartimento oculto de su capa, dijo, extendiendo un den musi azul. Garp lo tomó con disgusto. Conéctalo. Quizás la vicealmirante Momousagi esté al otro lado y podamos informarle de lo sucedido. Comprendido. En cuestión de segundos, se estableció la comunicación. Este es Garp. Crocodile ya no sirve. Está completamente acabado. Informó sin rodeos. Al otro lado, solo había silencio. Gion escuchaba sin decir palabra. Su rostro permanecía sombrío mientras procesaba la magnitud del informe. Cientos de marines desaparecidos, y Crocodile reducido a eso. Maldita sea. ¿Qué demonios pasó? Murmuró entre dientes, apretando la mandíbula con ira contenida. Ella fue la responsable de esta operación. Nunca imaginó que perderían a toda una tripulación de forma tan repentina y humillante. ¿Qué pasa, Gion? Esa llamada, ¿era sobre Crocodile, no? Preguntó Tokikake, preocupado. Había notado que Gion había estado de mal humor últimamente, muy diferente a ella, y eso le preocupaba. Porque en el fondo, él lo sabía. Gion había sido violada por Tiberión Anma. Y aún así, por mucho que le doliera, por mucho que intentara comprender, Tokikake no podía dejar de sentir algo por ella. Todavía la amaba. Y quería que lo supiera, sin importar lo que hubiera pasado. Garp dice que está destruido, dijo finalmente Gion en voz baja, que ya no sirve para nada. Y que todos los marines de la nave han desaparecido. Lo más probable es que estén muertos. Esto debe ser obra de Tiberión. Aunque lo mandaran a volar, con su fuerza, no podemos juzgarlo con estándares normales. ¿Sí?
Definitivamente era Tiberión, afirmó Tokikake con total seguridad. Gion lo miró de reojo. Aún tenía dudas, pero la convicción en la voz de Tokikake la sacudió. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que subestimar a Tiberión sería un error imperdonable. Entonces estamos en problemas, murmuró. Si puede moverse libremente por el mar, es muy probable que ya esté de regreso. La aldea Foosa podría ser su próximo objetivo. Y si no lo interceptamos a tiempo, todos los que están allí podrían estar en peligro. Sin perder más tiempo, se volvió hacia los marines en cubierta y levantó la voz. Usa el Den Den Musi. Contacta con la guarnición de la aldea Foosa ahora mismo. Diles que se escondan en un lugar seguro, rápido. Inmediatamente después, emitió nuevas órdenes. Todos los compañeros de Tiberión Anma capturados en la aldea Foosa debían ser escoltados sin demora al cuartel general de la Marina y encerrados en Impel Down. Sin excepciones. No importaba si eran piratas activos o meros aliados circunstanciales. Ahora eran piezas del tablero. Gion sabía muy bien el valor de una carta oculta jugada en el momento adecuado. Si fuera necesario, podrían utilizarse como herramientas de negociación en su contra. Y había una pieza que era especialmente valiosa. Entre los cautivos se encontraba la princesa Shirahoshi. Lo más extraño fue que, a pesar del comportamiento brutal y despiadado que Tiberión había mostrado en otras situaciones, incluso con la propia Gion, con Shirahoshi había sido diferente. Él había sido protector. Gentil. Y eso, viniendo de alguien como Tiberión, no podía ser una coincidencia. Para Gion, la conclusión era obvia. Shirahoshi era su punto débil. Y si eso fuera cierto, entonces ella valía más que cualquier arma. Después de eso, estableció contacto con todos los Shichibukai involucrados en la operación. A todos los Shichibukai en misión. Regresen a la aldea Foosa de inmediato. El enemigo podría estar dirigiéndose hacia allá ahora mismo. Reagrúpense, coordinen sus posiciones y prepárense para defender la zona. Debemos estar listos para enfrentarnos a Tiberión Anma en cualquier momento. En diferentes puntos del mar, 7 buques de guerra del cuartel general de la Marina navegaron con un único objetivo: encontrar Tiberión. Pero al recibir la nueva orden, todos giraron sus proas al unísono. El nuevo destino: Foosa Village. Entre quienes recibieron la orden se encontraba Hancock. A bordo de su nave personal, mantuvo la elegancia y la presencia que siempre la caracterizaron, aunque un ligero rubor ñó sus mejillas al escuchar la voz de Gion a través del Den Den Musi. Regresar a la aldea Foosa. Susurró, sorprendida. No esperaba volver a ver a Tiberión tan pronto. La última vez, huyó sin pensar, dejándolo atrás sin decir palabra, sin mirarlo. Su reacción fue muy infantil. Ahora, al recordarlo, se dio cuenta de que quizá había sido demasiado fría. Quizás, sin querer, lo había lastimado con su silencio. La próxima vez. Se lo explicaré todo, murmuró con una leve sonrisa en los labios. No importa lo que pasó. Para ella, Tiberión seguía siendo un hombre único. Alguien que combinaba brutalidad y poder con una presencia masculina que la hacía estremecer. Donde otros veían una musculatura grotesca y amenazante, ella solo veía una manifestación perfecta de fuerza y deseo. Y si se paraba a pensarlo, él también era hermoso. Había una energía salvaje dentro de él, una que le daba una sensación de seguridad que nunca había sentido con nadie más. Solo un hombre como él podría ser digno de una mujer como yo, susurró, acariciándose el rostro. Y así, entre pensamientos narcisistas y el suave balanceo del mar, comenzó a reconstruir mentalmente cada detalle de Tiberión. Su voz, su cuerpo, su mirada. Deseando estar frente a ella. Sobre la vasta inmensidad del mar, un colosal rey del mar con la silueta alargada y moteada de una jirafa se deslizaba por las aguas. De espaldas, Tiberión permanecía inmóvil como una estatua. Sentado con las piernas cruzadas, los ojos cerrados y respirando profundamente, estaba completamente concentrado. Él estaba entrenando. Su cuerpo irradiaba una energía invisible, un calor sofocante que distorsionaba el aire a su alrededor. La presión que emitía era tan intensa que alteraba el comportamiento del mar. Las olas, que normalmente danzaban libremente, se retiraban como si obedecieran su voluntad. Toda su atención se centraba en un único objetivo: elevar su Haki de armamento a un nivel superior. Ya era, por naturaleza, una anomalía. Su talento natural había alcanzado los 650 puntos, más de 6 veces lo que un humano promedio jamás podría soñar. Su voluntad era un abismo, su energía vital una fuente inagotable. Era, por definición, un monstruo que jamás debió haber nacido en este mundo.
Con cada respiración, canalizaba esa energía interior, empujándola hacia cada fibra muscular, tratando de cubrir todo su cuerpo con Aki. No bastaba con cubrirse los puños o las piernas. Su objetivo era mucho más ambicioso. Cubrirse todo el cuerpo. Poco a poco, su cuerpo empezó a oscurecerse. Su piel adquirió un brillo metálico, revestida de un negro profundo e intenso. Ya no era solo una defensa. Fue la encarnación de su voluntad. Con una concentración implacable, condensó el Aki, lo comprimió y lo solidificó, elevando tanto su poder ofensivo como su resiliencia a un nivel completamente nuevo. Ya no era solo una barrera. Ahora era un arma. Y en ese instante, cruzó el umbral. Había alcanzado el nivel avanzado de Aki de armamento. Pero no se detuvo. Sin cambiar de postura, levantó lentamente la mano derecha y señaló hacia el mar abierto. Sus dedos se tensaron, canalizando la energía acumulada, y al instante siguiente, liberó al Ryugo. Un golpe invisible atravesó el aire y explotó contra la superficie del mar. Por una fracción de segundo, todo quedó en silencio. Y entonces, el mundo pareció romperse. Aunque el punto de impacto se desplomó violentamente, como si una fuerza colosal lo hubiera azotado desde arriba. Entonces, una enorme columna de agua se catapultó hacia el cielo, elevándose a más de 50 metros de altura, acompañada de un profundo estruendo que sacudió incluso las corrientes más lejanas. La presión del Aki había aplastado y deformado el mar. Debajo de la superficie, los peces se dispersaron en una estampida. El rey del mar, inquieto, giró ligeramente el cuello. Una cálida niebla comenzó a rodear su cuerpo. El mar mismo reaccionaba al ser que cargaba sobre su lomo. El cráter que se formó en la superficie fue tan profundo y preciso que, por un instante, pareció un abismo sin fondo. Las olas chocaron entre sí al cerrarse sobre el vacío dejado por el impacto. Tiberión no abrió los ojos. Exhaló suavemente y una fina corriente de vapor escapó por su nariz. No había movido nada más que una mano. Había dominado a Ryu apenas segundos después de alcanzar el control total de su Aki. Ahora lo sentía natural, fluido, como si su cuerpo hubiera nacido para canalizarlo. De repente, abrió los ojos. Él sintió algo. Se puso de pie en un solo movimiento y, sin dudarlo, comenzó a correr por la superficie del mar. Cada paso lanzaba columnas de agua hacia el cielo. Su velocidad superó los 1300 metros por segundo. Era un rayo que corría a través del océano. A lo lejos, apareció un buque de guerra. Bajando la postura, tensó las piernas como resortes en espiral y reunió todo su poder en sus tobillos. Aunque el salto detonó como una explosión, dejando tras de sí un cráter de espuma y vapor. Su cuerpo atravesó el cielo como un cometa y, en cuestión de segundos, se estrelló contra la cubierta del buque de guerra con un impacto ensordecedor. La madera se astilló bajo sus pies, toda la nave tembló y su aura se extendió como una ola de radiación. Los marines en cubierta estaban paralizados. Tenían el cuerpo entumecido y el cuero cabelludo les picaba. Fue como si la muerte misma hubiera caído del cielo. Ven. Déjame matarte. Los gritos no solo estremecieron la nave, sino que estremecieron las almas de quienes los oyeron. Moría, quien estaba en la torre de mando, se estremeció de inmediato. Maldita sea. ¿Por qué tuve que encontrarme con Tiberión? Balbuceó, empapado en sudor. Desesperadamente, agarró el Den Music para contactar a Gion. Escuchar. Pero ni siquiera pronunció una palabra. Un marine salió despedido por los aires y se estrelló contra su pecho. Ambos fueron lanzados contra el mástil, y el Den Music cayó al suelo, rodando por la madera. Hola, ¿qué pasa? La voz de Gion llegó a través del caracol. ¿Por qué no contestas? En medio del silencio opresivo, el Den Music continuó transmitiendo su voz, pero nadie podía escucharla con claridad. Moría no estaba escuchando. O mejor dicho, no pudo reaccionar. El sudor le corría por la cara como ríos, y todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sintió la sed de sangre de Tiberión atravesándolo como agujas. Cada célula de su cuerpo le rogaba que no se moviera ni un centímetro. Y luego. Apareció Tiberión. Sin hacer ruido, su cuerpo se materializó frente a él. Su cabello puntiagudo se movía como llamas en un viento invisible, y sus ojos, rojos y fijos, tenían la mirada de un depredador en plena cacería. Lo único que llevaba era un taparrabos ajustado alrededor de su cintura, dejando el resto de su figura completamente expuesta. Y aunque Moría era un hombre grande, en ese instante se sintió como una simple hormiga. Ni siquiera cuando se enfrentó a Kaido sintió una presión tan aplastante. Esto era diferente. Estúpido. Sus piernas temblaban. Involuntariamente, abrió la boca. No sabía si suplicar o gritar. Pero sabía que, en su estado actual, no tenía ninguna posibilidad.
No lo pensó dos veces y usó su habilidad de absorción de sombras. Una corriente de oscuridad atravesó toda la nave. Las sombras de los 500 marines caídos o inconscientes fueron absorbidas como si la nave misma respirara. Uno tras otro, fueron devorados por la boca abierta de Moria. Y con cada sombra, su cuerpo comenzó a transformarse. Él creció y siguió creciendo. Su cuerpo se expandió. Su cuello se estiró y engrosó grotescamente, su rostro se retorció en una expresión demoníaca y su silueta se volvió cada vez más colosal. En cuestión de segundos, superó los 50 metros de altura. Sí. Rió con voz más grave y grave. No me dejaste otra opción. Me obligaste a usar mi habilidad final. Había exactamente 500 sombras en esta nave, la cantidad perfecta. Levantó su enorme puño hacia el cielo. De un solo golpe, puedo destruir esta nave. O puedo lanzarte como hizo Kuma. Pero en su emoción, Moria no se dio cuenta de lo que hacía. Había absorbido un poder increíble, sí, pero su cordura se estaba desmoronando. La euforia nubló su juicio. Se había vuelto arrogante. Y lo peor de todo. Estaba subestimando a Tiberión. Tiberión sonrió, sin mostrar la menor preocupación por su tamaño. Su cabello se agitaba salvajemente, sus músculos vibraban con anticipación y su aura aumentaba. Ja. Rió con una intensidad salvaje. Tu transformación, al menos me ha emocionado un poco. Él sabía exactamente lo que significaba ese poder. En el canon, Moria había absorbido 1000 sombras y, con ello, alcanzó una fuerza que se decía capaz de destruir una isla de un solo golpe. Ahora, con 500, su poder no debería estar muy por debajo de ese nivel. Suficiente para que su golpe se considere una verdadera amenaza. Y precisamente por eso. Tiberión apretó los puños. Este era el momento perfecto para poner a prueba la habilidad que acababa de dominar. Las tablas del suelo cedieron al instante, astillándose como si hubieran sido golpeadas por un martillo gigante, y en ese mismo momento, su cuerpo explotó hacia el cielo. Se elevó más de 100 metros con una sola ráfaga. Su silueta surcaba el aire como un cometa, y en su rostro aún brillaba la sonrisa salvaje. Disfrutaba cada segundo. Cada célula de su cuerpo vibraba de emoción. Mientras ascendía, su brazo derecho empezó a cargarse de energía. Sus venas se hincharon como tuberías a punto de reventar, y una ola de presión se expandió desde su extremidad, distorsionando el aire a su alrededor. Sin prisa, cubrió todo su brazo con haki de armamento, y el tono oscuro se adhirió a su piel como una segunda capa de carne. Pero eso fue solo el comienzo. Una ráfaga de vapor empezó a salir de su piel. La temperatura subía a cada segundo, y el aire crepitaba a su alrededor. Entonces, con una concentración inquebrantable, canalizó cada gramo de poder hacia su puño. Cada gota de haki, cada fragmento de calor, cada fibra muscular. Todo se concentró en un solo punto. Sin pronunciar palabra, su cuerpo descendió. Como una estrella oscura envuelta en tonos rojos e irradiando una aura destructiva, cayó directamente hacia Moria. A primera vista fue solo un puñetazo. Pero en esa huelga estaba todo. Aunque no utilizó la espalda demoníaca, la fuerza acumulada superó las 60.000 toneladas. Moria, completamente inconsciente de la magnitud de lo que se avecinaba, dejó escapar una risa enloquecida. Sí. Ven aquí, monstruo. Con ese grito, levantó su brazo derecho y apretó fuertemente el puño. Y entonces atacó. Aunque las dos fuerzas chocaron en el aire, liberando una explosión de poder tan densa que el sonido pareció atrapado en ella por una fracción de segundo. Por un momento, nada pareció real. El cielo se oscureció, no por las nubes ni el humo, sino por la pura distorsión del espacio. Los colores del mundo parecieron cambiar. Pero el choque no duró más de 3 segundos. Y eso fue más que suficiente. La cubierta bajo los pies de Moria cedió por completo. El barco crujió como si fuera de cartón. El peso de su propio cuerpo, sumado a la presión del golpe, era insoportable. Y entonces lo sintió. Terror. Fue como si una montaña entera le hubiera caído encima. La fuerza del puñetazo lo atravesó desde los brazos hasta las piernas. Estas empezaron a ceder, a temblar, a rendirse. Estaban al borde del colapso. Y en medio de aquella escena agonizante, resonó la voz de Tiberión. No eres gran cosa. Cuando puedas absorber 1000 sombras por completo, hablaremos de una pelea justa. Lo dijo sin arrogancia. Solo con desprecio. Y luego, lo que parecía el clímax, fue solo el preludio. Tiberión apretó los dientes y en su rostro se ensanchó la sonrisa. Su aura estalló sin restricciones. El aire se comprimió a su alrededor. Sus ojos se volvieron completamente blancos, inhumanos, como si la razón hubiera sido reemplazada por la violencia. Su puño parecía pesar más. Mucho más.
Las venas de sus brazos se hincharon, latiendo con una fuerza abrumadora, como si estuvieran a punto de estallar. Esta vez, Moria no tuvo forma de resistirse. Su enorme cuerpo flotó en el aire por un segundo, como un globo inflado más allá de su límite, y finalmente, colapsó. Cientos de sombras comenzaron a salir de su boca, una tras otra, como almas liberadas a la fuerza. Y en un abrir y cerrar de ojos, su figura se encogió. Su gigantesco cuerpo, ahora reducido, se estrelló con fuerza contra los restos de la cubierta. Apenas logró aferrarse a una tabla flotante para no hundirse. Uno de sus brazos colgaba flácido a un lado, completamente irreconocible. Y como si la escena necesitara una conclusión adecuada, el barco cedió. Grieta. El crujido comenzó en lo profundo de la estructura y luego estalló hacia arriba. La embarcación entera se partió en dos, como un tronco seco. La madera se astilló, los mástiles se derrumbaron y el mar, paciente y silencioso, comenzó a tragárselo todo. Felicitaciones al anfitrión por su victoria en combate. El porcentaje de interpretación ha aumentado un 1%. Todos los atributos han aumentado en un 1%. El porcentaje total de interpretación actual es del 57%. Para obtener más detalles, consulte su panel de atributos personales. La voz del sistema resonó una vez más. No fue una sorpresa, sino una confirmación. Había avanzado de nuevo. Hace algún tiempo, durante su enfrentamiento con Crocodile, un acontecimiento inesperado había desencadenado una respuesta aún más profunda dentro. Gracias a ese impulso masculino, había alcanzado un umbral imprevisto. En ese instante, algo en su percepción se quebró y se reorganizó. Ahora veía el mundo con otros ojos. Todo a su alrededor empezó a sentirse diferente. Ya no distinguía por categorías simples. Para él, todas eran mujeres. No importaba el género, la fuerza ni la apariencia física. Esto había provocado un salto repentino en su interpretación, elevando su porcentaje de pureza de un 51% inicial a un 56%. Y ahora, después de la devastadora victoria sobre Moria, aumentó otro 1%. En otro lugar del mar. Gion había cambiado de rumbo. Algo en su interior gritaba que Moria había caído. No tenía pruebas, pero lo presentía con claridad. Así que, sin perder un segundo, ordenó dirigirse a toda velocidad hacia esa zona. Sin embargo, a mitad del viaje, su Den Mushi comenzó a vibrar. Vicealmirante Momo Usagi, ella frunció el ceño. ¿Quién habla? ¿Qué pasa? Un tenso silencio respondió. Luego, otro grito, más desesperado. Ayúdenos, y luego, nada. La línea se cortó. Gion sintió que su corazón se detenía por un segundo.